El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, ha comparecido este 15 de abril en la rueda de prensa número 27, con el informe número 27, con un dato sumamente valioso. Se ha dado cuenta, se ha enterado por una de las preguntas que le formularon, que ya ha transcurrido aproximadamente un mes desde que se iniciaron estos reportes y no hay una evaluación del Ministerio de Salud Pública. Con tantos datos que tiene el Ministerio de Salud Pública, estadísticos en sus manos aportados por el Departamento de Epidemiología, y con todas las visitas y los datos recibidos por el Ministerio de Salud, el ministro se da cuenta de que nos falta una evaluación y de que no tenemos una proyección, porque él entiende que con lo que hemos tenido hasta este momento, la falta de aceptación, digamos, del confinamiento que ha ordenado el gobierno, con la desobediencia a esto, es imposible calcular en qué momento vamos a detener la cuarentena. Es un caso que, por supuesto, merece la reflexión y merece un cambio en las políticas públicas, un cambio en el Ministerio de Salud, en la estrategia de salud que se está siguiendo, porque seguimos aumentando, llegamos a 3.614 personas infectadas, hemos llegado a 189 personas fallecidas y seguimos teniendo crecimiento vertiginoso. En la provincia de Santo Domingo, ayer hubo 57 nuevos casos, en el Distrito Nacional hubo 44 nuevos casos, ya llegamos a 1.003 casos en el Distrito Nacional, 35 nuevos casos en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, 24 nuevos casos en Santiago, 13 nuevos casos en La Vega, y nos falta, por supuesto, una evaluación para reconducir las acciones del gobierno. Muchas personas han fallecido, 189, algunas con nombres sonoros, y esos nombres se dan a conocer, como el caso, por ejemplo, de el artístico de La Romana, que era aspirante a una posición electoral por el PRM, o los casos de San Francisco de Macorís, o de Salcedo, de aspirante a posiciones electivas igualmente, o con Siquio NG en San Francisco, o el gobernador de San Francisco de Macorís, que murió su hermano, murió su esposa, etc. O Jenny Polanco falleció aquí en el Distrito Nacional, o qué sé yo, el cieguito de Nagua, que falleció en Nueva York, René Rodríguez Soriano, un escritor dominicano que estuvo aquí, vivía en Estados Unidos y falleció en Houston. Es una situación precaria, Héctor. ¿Tu comentario cuál es? ¿Qué tal, Fausto? ¿Qué tal, técnico? ¿Qué tal, amigos televidentes? Viendo y reflexionando en silencio en mi estudio sobre el boletín de hoy, lamentablemente veo que no dio buenas noticias. Se repite lo que decíamos tú y yo ayer. Más muertes, más infectados y más personal de salud infectado y algunos muertos. Desgraciadamente, tenemos que dar esa mala noticia. El boletín de hoy fue simple, incompleto y sumamente breve. Y es esto lo que está pasando. No podemos esperar cambios si hacemos las cosas igual. Y la estamos haciendo no igual, peor. La estamos haciendo peor. Hay un elemento que no está en el informe y que es preocupante, y es el conflicto del Colegio Médico Dominicano, o podemos decir sin dar ni el actor principal. El día de ayer la prensa vespertina traía el enunciado de un conflicto entre el Colegio Médico y el señor Montalvo por unos juicios de valor que él dio sobre los médicos que supuestamente no asisten a sus puestos. Esto es grave porque el Colegio Médico Dominicano agrupa a todos los médicos de este país. No se puede llevar la crisis sin una armonía y participación y colaboración y directrices del Colegio Médico Dominicano. Pudiéramos decir que ojalá que esta crisis se maneje con inteligencia y con prontitud, porque de prolongarse y de agrandarse, esto se va a sumar a la tragedia del COVID-16.
Paso entonces, Fausto, de una manera breve, sí, o si tú prefieres hacer algún comentario ahora. Un comentario, Sí, Héctor, porque hoy adelante. el ministro de Salud ha dicho que solamente se han realizado 11.741 pruebas y que sigue habiendo un 31% de positividad en las pruebas. Provincias como la provincia de Santo Domingo tienen cada vez mayor número de personas infectadas. 621 la provincia de Santo Domingo y ayer se sumaron 57. En el Distrito Nacional ya llegamos a 1.003 personas y ayer se sumaron 44 más. En la provincia de Duarte, 350 infectados, 63 fallecidos y se sumaron ayer nuevos casos positivos. Eso, por supuesto, que es una situación muy lamentable que nos conduce a mayores preocupaciones. En La Vega hubo 13 casos nuevos, en Santiago hubo 24 casos nuevos y todavía el ministro de Salud sigue haciendo exactamente lo mismo que el primer día. A mí, honestamente, me preocupa cómo vamos en la conducción de esto cuando estamos llegando a un mes del manejo de la epidemia, sin que tengamos a la vista una vacuna, una solución. Un conflicto es lo que tenemos. El Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le quitó los fondos a la Organización Mundial de la Salud. Esto es grave, es muy grave. Nosotros tenemos que buscar la salida nuestra a que haya menos infectados y a que fallezca la menor cantidad de personas. Este es nuestro trabajo como país. Esta es nuestra contribución al mundo. Perdón, Héctor, sigue. Sí. Cuando decía yo hace un ratito que la situación iba de mal en peor y que iban a venir crisis de algunas provincias, esto se está dando. Pese a que el ministro no lo dijo en su informe, un periodista joven muy acucioso planteó la situación de la provincia Hermanas Mirabal. Tétrico, alarmante, y esto nos va a llevar incluso a revisar las cifras de muertos de hoy, porque él decía que había muertes. Entonces, esto va a pasar las provincias si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, de mal en peor. Es decir, se agrava la falta de capacidad de respuesta para administrar, gestionar e intervenir en este momento de la crisis. Paso entonces de una manera organizada a dar la ponderación del informe del ministro, que debió ser un informe más clínico, de dar datos y plantear soluciones. Primer paso, vuelve a referirse Aurora, la plataforma. No comience por ahí, ministro, porque la plataforma Aurora, ayer lo decíamos, es una oportunidad para hacer estadística. No tiene mucho sentido dar números. Segunda noticia que da el ministro es el número de pacientes. Sí, el número, sí. ¿Puedo seguir? Adelante, Héctor. Sigue, Héctor. Sí. Continúa. El número de pacientes que están en unidades de cuidados intensivos. Sería bueno que nos dijeran para que la gente pueda enterarse de los pacientes y de la evolución de la mejoría de los mismos, dónde están esas unidades de cuidados intensivos. Dio la noticia al ministro de que ya estaban aquí, se iban a repartir 38.500 pruebas. Debió decir en qué provincias la van a repartir. A mí me hubiese dado mucho gusto. Vamos a llevar algunas a Puerto Plata, porque allí la dirección provincial no está hablando. Doctor Musa, usted está mudo. Nosotros denunciamos ayer una serie de casos críticos prioritarios y ahí no hay insumos para pruebas. Entonces, hay que ver, están las 38.500, pero ¿a dónde se van a priorizar? El ministro ahí mismo sacó el caso de La Victoria, diciéndonos que se está usando un protocolo de emergencia. Volvió a utilizar el ministro el término operativo. Ministro, en emergencias no se hacen operativos, se hacen protocolos permanentes revisables. Entonces,
en la cárcel de la Victoria hay una población de 10.000 reclusos y se están aplicando 2.000 pruebas. Es una interpretación simple de esto, nos dice que las medidas que se están tomando son insuficientes. Y mientras aplicamos en un recinto carcelario que está en crisis, como dijimos ayer, a ese ritmo, y al ritmo de durar 8 días, como está pasando en Puerto Plata, hemos de decir que esa intervención de pruebas va a ser ineficiente. Otra cosa que mencionó el ministro, por primera vez le pidió algo al presidente. Por primera vez le pidió algo al presidente. Pero algo simple, insignificante. Yo pensé que le iba a pedir más cosas al presidente. Él le pidió al presidente que endureciera las medidas coercitivas para que la gente respete el confinamiento. Y a eso lo hizo el señor Montalvo cuando ayer, y esto me da mucho miedo, autorizaba a los cuerpos del orden a ser más enérgicos. Eso es, dar orden para que haya más represión. Y finalmente, ¿qué debió pedirle el ministro al presidente? Más apoyo económico. Según la Estrategia Nacional de Desarrollo, este año el presupuesto, la proporción del Producto Interno Bruto debió ser de 4%, igual que el de educación, y se dejó el 2%. Esto significa que se tiene menos dinero que el que por ley, violando la ley, debió asignársela al presupuesto. Otra cosa que debió pedirle el ministro al presidente fue el que habilitara, el que autorizara que la Plaza de la Salud de Luis Aybar, que está bien equipada, fuera pasada al ministerio para utilizarla de inmediato. Hay otras cosas que el ministro debió pedirle, al presidente. Dentro de las cosas que debió pedirle el ministro al presidente fue: presidente, deme una ayudita. Salga de su mutismo, háblenos. Total, que no pidió lo que debía pedir. ¿Qué más dijo el ministro en esto? Mira, en este momento, y él habló de esto, en este momento tenemos 3.217 casos identificados, de los cuales solamente 560 están en aislamiento hospitalario. 560, el 25% de los identificados, y 2.657 en aislamiento domiciliario, con todos los riesgos de contaminación y de descuido y de exposición a muertes que tiene esta situación. Y yo le pregunto al ministro, y de paso le digo: ministro, yo quiero que usted aparezca con la comisión, yo quiero que usted aparezca en equipo, lo están dejando solo. Entonces, ¿qué quiero yo preguntar al ministro? Vamos a hacer una pausa. Ministro, sí, cómo no, tenemos que hacer una pausa, Héctor. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Muchas gracias por continuar con nosotros. La rueda de prensa de hoy, la número 27 del ministro de Salud Pública, ha de nuevo demostrado que el ministro se está repitiendo a sí mismo. El ministro está recurriendo a los mismos boletines que ya leído para volver a leerlo. El ministro está agotado, no está respondiendo las preguntas de los reporteros, está respondiendo generalmente con generalidades, no da información específica. Por ejemplo, se le preguntó hoy cuántos respiradores artificiales existen en stock en República Dominicana para ayudar a pacientes que lo necesiten. El ministro no tiene esa información. Es decir, hay situaciones en las cuales estas ruedas de prensa están resultando no solamente agotadoras, sino que están resultando extenuantes en exceso para el señor ministro de Salud. Yo quiero expresar mi respeto al ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, pero me parece que ya él agotó lo que podía dar y que carece de la información consolidada sobre el tema
del COVID en República Dominicana. Pocas veces se habla de estrategia, pocas veces se habla de evaluación de la estrategia, muy poca información puede ofrecer el ministro de Salud de proyecciones de cuántas personas más pueden infectarse en San Francisco de Macorís, en Santiago, en la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, y de la capacidad del sistema de salud, ya sea el Servicio Nacional de Salud, los hospitales, la adición de las clínicas privadas, de los centros de no gubernamentales, por ejemplo, que podrían incorporarse, carece de información sobre estas cosas. Yo creo que lamentablemente lo que nos ha hecho falta y nos sigue haciendo falta es pruebas, pruebas y pruebas. Seguimos siendo deficientes en las pruebas. El ministro ha dicho que seguimos recibiendo pruebas poco a poco y que se habrían recibido unas cuantas pruebas en las últimas horas, que se recibieron cerca de 22.000 o 20 y tantas mil pruebas más, pruebas rápidas solamente. Esto a mí me da la impresión de un desorden, a mí me da la impresión de una falta de dirección, a mí me da la impresión de una falta de coordinación entre los diferentes actores gubernamentales. Me resulta insólito que el ministro tenga que decir en una rueda de prensa que él le sugiere al presidente que haga tal o cual cosa, como tú, Héctor, acabas de señalar. Él es miembro de la comisión de alto nivel designada por el presidente. Él es el coordinador de una comisión operativa designada por el presidente de la República, y en vez de hacer sugerencias a un grupo de periodistas, yo creo que él debía ser mucho más efectivo, más eficaz, delegar y asumir responsabilidades estratégicas. Los jefes, y él es jefe del área de salud, necesitan asumir acciones estratégicas, no acciones operativas. Él debe tener equipos de médicos, de especialistas, de epidemiólogos que estén actuando en este caso. Él debió reunir a todos los epidemiólogos del país y tenerlos a su servicio, orientándolos, ayudándolos, no importa del partido que sean. Ha hecho falta, y yo lo repito ahora otra vez, Héctor, Jesús Félix Iglesias es el más capacitado investigador en temas de epidemiología en República Dominicana, investigador, científico, que es del PRM. No importa que sea del PRM, tienen que incorporarlo porque no es su idea política la que hay que pedirle, es su idea científica, es el más acreditado. A mí me haría falta que Jesús estuviera dialogando diariamente con el ministro de Salud de República Dominicana. Creo que son aspectos esenciales. Sí, estoy de acuerdo contigo. En un momento en que el problema, en que la situación está sumamente grave, las medidas están siendo sumamente leves y no proporcionales a las demandas del momento. No se visualiza un trabajo en equipo, como tú bien dices, ni un trabajo coordinado. Las comisiones, parece que el señor Montalvo no vio el programa ayer, no hay comisiones, y esto es grave, porque entonces los presidentes de las comisiones tienen que trabajar solos. El ministro nos sigue debiendo de la transparencia de las donaciones, que debe darla la comisión de veedores. No hay informes de comisiones, no están funcionando. Me preocupa lo que está pasando en Santiago. Ahí sí se agrava la situación de la gestión de la crisis. Hoy el síndico va a hablar con Marcha Verde, va a hablar con un grupo de presión que lo está enjuiciando, y ahí no hay una gestión colegiada. Aquí cada quien está haciendo lo que quiere y no necesariamente bien. Para ser breve, termino, Fausto, con algunas conclusiones. Hay muchas ausencias, entre ellas la ausencia del señor presidente. Señor presidente, con todo respeto, hable a la nación, sin saco. Si fuera necesario y usted lo siente, llore con la nación, señor presidente. Segunda conclusión, ¿qué
¿Qué estamos esperando para llevar a los pacientes que están en confinamiento domiciliario a sitios, a hospitales? ¿Para qué Azonadores ofreció 1.500 habitaciones? Tercera cosa que quiero decir, van a venir más provincias. No se le está dando seguimiento a la gravedad de las provincias. Cuarta cosa que quiero decir, ¿cuándo vamos a poner en funcionamiento el Hospital de La Vega? Que es una bendición el que esta comunidad tenga un sitio de confinamiento. Todavía no se ha ido a ver, a evaluar. Va a llegar un momento, y yo lo digo con todo respeto, que va a llegar el momento en que la gente de La Vega va a tener que usar el hospital pese a que el ministro no ha ido. Y finalmente, pedir que se cree esa comisión con José Joaquín Puello, con William Hanna, con el doctor Félix Iglesias, con doctoras, no solamente para que haya equidad de género, sino para que haya también un corazón de madre, un corazón de mujer. Estas son las cosas, Fausto, que yo veo que se deben hacer, que no se están haciendo, y percibo que estamos en un momento muy, muy crítico y que las respuestas no se corresponden con esa situación. En esta cuarta semana de la cuarentena, una de las ausencias notables que yo he observado es la detención de las donaciones. Ya las donaciones de parte de familias, de grupos empresariales, de esas se detuvo. No hemos visto más acciones del sector privado a favor de las personas más desvalidas, desprotegidas, más precarizadas en general. Ese es un elemento que de algún modo ha sido detenido especialmente por las denuncias de irregularidades y de falta de transparencia en los casos de compra pública. Eso, por supuesto, tendremos que pensarlo, tendremos que buscarle alguna arista nueva, algún rincón a través de restablecer las donaciones de empresas y grupos empresariales importantes de República Dominicana. Héctor, hemos llegado al final de este programa, de este análisis en el día de hoy, con esta rueda de prensa del ministro de Salud Pública. Y por supuesto hay muchas otras cosas que están ocurriendo. Ya mencionamos el caso del señor Donald Trump y su pleito con la Organización Mundial de la Salud. Ya lo hizo con la UNESCO y lo va a seguir haciendo, lo hizo también con el propio Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, de Estados Unidos. En Estados Unidos hemos sabido, y los periódicos lo han publicado, hace más de un año hubo un escenario, una práctica de una cuarentena en Estados Unidos por un virus parecido a este. Y la decisión del gobierno fue desplazar de la comisión que hizo este experimento en Estados Unidos, del cargo que tenía, y eso, las recomendaciones y todo, faltaban respiradores, faltaban equipos, faltaban ambulancias, faltaban camas de unidades de cuidado intensivo. Todo eso está publicado, que se hizo en Estados Unidos previamente, hace más de un año, y no ha habido reacciones de parte del gobierno, sino quitarle cada año un 20% del presupuesto de la CDC, quitarle presupuesto y personal calificado a cada uno de los organismos de salud, desmembrar el sistema de salud de Estados Unidos, persiguiendo la destrucción de Obamacare. Todas esas cosas han estado ocurriendo en Estados Unidos. Y tenemos que mirar porque Estados Unidos ha sido líder mundial, es la potencia mundial y es quien debió patrocinar y dar mayor apoyo a la Organización Mundial de la Salud, que es una entidad que trabaja globalmente y que depende del sistema de Naciones Unidas. La Organización de Estados Americanos emitió un informe sobre por qué fracasaron las elecciones del 16 de febrero. Ese informe está disponible, todos los medios ya lo han publicado. La Junta Central Electoral queda muy mal. Esos son solo algunos datos adicionales que hay que tomar en cuenta en este proceso en el que, por supuesto, nos encontramos. Muchas gracias, Héctor, por tu compañía, muchas gracias por tu apoyo y agradecemos igual a los amigos televidentes que nos siguen. Hasta la próxima. Hasta la próxima.